Bueno, el siguiente ponente es Eugenio Carmona, que es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. En los últimos 5 años ha sido tanto fundador como patrono y miembro del Comité Ejecutivo del Museo Picasso de Málaga y vocal de la Comisión Andaluza de Artes Plásticas, entre muchos otros cargos. En la actualidad es consejero del Instituto de Cultura de la Fundación Mafre, miembro de la Comisión Técnica del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y colaborador científico de la Fundación Picasso. Ha centrado su trabajo sobre todo en el arte moderno y contemporáneo, especialmente la figura de Picasso, Juan Gris, Miró y Dalí. Ha estado en el Centro Pompidou de París y ha sido comisario de exposiciones y asesor científico en Florencia, en Cataluña, en el Museo Nacional de Arte y en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, así como en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y el Museo Nacional del Reina Sofía, donde ha trabajado en diversos proyectos. Ha impartido numerosos seminarios y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros, con una conferencia que se titula Ramón y los círculos concéntricos del arte nuevo. Muchas gracias. Nada. El que tiene la suerte soy yo, pero soy muy sincero diciendo esto. No, realmente desde hace años pues vi nacer este edificio, vi los planos, vi a los arquitectos trabajar en él. Realmente es el mayor logro de toda la arquitectura de museos que se ha hecho en España. Lo considero mejor que el Guggenheim de Bilbao y bueno, y tiene mucha suerte de tenerlo, ¿no? También el proyecto del TEA ha sido magnífico y en fin, y Isidro, le agradezco que esté aquí hoy con nosotros y esta mañana hemos hecho balance, ¿verdad?, de lo que ha sido esta institución, y es de las pocas instituciones que no ha muerto con la crisis y que no ha muerto con el transcurso de un cambio de mentalidad que ha ocurrido en nuestro país. Y por supuesto, Isabel, pues muchas gracias por acordarte de mí para hablaros de un tema que en principio me era totalmente ajeno. Y voy a contar esto, voy a poner mi corazón al desnudo, porque creo que como muchos de vosotros seréis alumnos de grado o de máster, está muy bien reflexionar sobre cómo los caminos pueden llevar a una investigación o al ejercicio de un ensayo, bajo un prisma distinto de esto que se oye tanto hoy en día, que es tú tienes que hacer lo que a ti te apetezca, tú tienes que hacer lo que te sale de dentro, tú tienes que hacer. A veces no. A veces no. A veces la confianza en alguien a quien aprecias es mayor que tus propias ideas. Yo, la verdad es que a mí Ramón me caía gordo. Pero como Isabel quería que diera una conferencia sobre Ramón, y yo a ella le tengo un aprecio tan altísimo como persona, como profesora, como intelectual, y en la tesis de Isidro nos reunimos en una especie de epifanía, ¿verdad? Plaf, aquí todos, pues yo me impuse a mí mismo la tarea de estudiar Ramón. No con desgana, porque eso nunca, pero sí con cierta incomodidad, ¿no? ¿Qué digo yo ahora de este tipo, ¿no? Y ahora estoy fascinado con Ramón. Y ahora me he convertido en un ramoniano. Y ahora ya estoy empezando a pensar en escribir un libro que tendrá un capítulo dedicado a Ramón. Por esto, pues me dejé arrastrar por la confianza. Si ella me lo pedía, yo tenía que responder. Esto, en psicología se llamaría la transferencia, ¿no? Y la transferencia es más poderosa incluso que el amor. No me voy a enrollar por ahí. No hay problemas, ¿no? Pero la transferencia es entre los profesores, entre los compañeros, profesores y alumnos, es importante, ¿no? Es confiar que quien te está diciendo algo, te lo está diciendo por algo porque piensa que tú lo puedes hacer, ¿no? A lo mejor tú tienes que dar un salto, ¿verdad? Y tienes que hablar, tienes que situarte en un lugar que nunca esperabas que ibas a estar, pero das ese salto y al final llegas. Entonces Ramón fue apareciendo en relación con las artes plásticas. Ramón inventó muchas cosas, pero una de las denominaciones con que se ha llamado la modernidad en España, arte nuevo. Y su caligrama, lo nuevo siempre, pues que Isabel conoce bien, que lo tiene en el WhatsApp, es una manifestación de ese espíritu. Lo nuevo es algo criticado. Boris Groys tiene un libro que se llama Contra lo nuevo. Sin embargo, y ahora veremos por qué lo nuevo, sin embargo, en el escenario cultural español, en lengua castellana, pero también en catalán, porque la expresión Art Nou fue exactamente la misma en Cataluña, ¿verdad?, que en la península con cultura en lengua castellana, pues tenía un sentido, ¿verdad? Que alguien una vez me dijo, dice, es que
Esto parece como esa frase de Adorno, de Theodor Adorno, ¿no? Que dice, lo nuevo es una promesa de lo que tiene que llegar a ser. Amar lo nuevo tiene que ser eso, no amar la moda, no amar la novedad por la novedad, sino tener confianza en que se va a producir un cambio para mejor, ¿no? Y por eso quizás, y por razones que veremos luego, en España se prefirió esta solución o esta determinación. Yo pensé que iba a abordar a Ramón a través del libro Ismos. Yo recuerdo, aquí lo tengo, que siendo estudiante, un catedrático de literatura llamado Cristóbal Cuevas, que no sé si es conocido o no, pues me dijo, he ido a la tienda de Mateos y está allí el libro de Ramón, está encuadernado. A mí eso no me gusta, aunque conserva la tapa, la conserva aquí, y tiene un buen precio y tal. Yo era un estudiante y no tenía ni un duro, pero lo compré. Y es de las cosas que más me alegra haber hecho en la vida, ¿verdad? Y haber venido con él hoy aquí a Santa Cruz. Y decir, he estado preparando esta conferencia con la edición original de Los Ismos de Ramón, ¿no? También tengo la edición original de algo que voy a hablar, la completa y verídica historia de Picasso y el cubismo, pero está muy frágil y ya no me he atrevido a hacerle pasar por el avión y tal. Y he traído esta edición, que no me gusta mucho, ¿verdad?, de Quaderns Crema, pero en fin, el editor de Quaderns Crema pues era una persona tan estupenda que desgraciadamente ya no está con nosotros, pues que está bien traerlo y saber que está. Pero yo pensé que iba a hablar de los ismos, pensé que iba a hacer algo, que era ver qué personajes del arte nuevo Ramón había incidido sobre ellos y cuáles no. Iba a hacer una parte en blanco y una parte en negro, una parte en positivo de lo que habla Ramón y de lo que no habla Ramón. E Isabel estaba más o menos de acuerdo en que hiciera como una especie de introducción al arte español de la época, ¿no? Y que quedara en eso. Y por eso lo titulé Ramón y los círculos concéntricos del arte nuevo. Es decir, la renovación plástica española se movió en círculos, ¿verdad?, que incidían unos sobre otros y que acababan todos girando en torno a un mismo eje. Y pensé que eso era lo que iba a hacer. Pero luego Ramón, yo creo que se me apareció y dijo, no, tú vas a hablar de otra cosa. Y vas a sufrir, porque preparar la conferencia me ha hecho sufrir. Pero al final ahí vas a sacar algo que interesa que se diga y que se haga. Y que tiene que ver con lo que está haciendo. Yo miro esta foto y digo, sí, me lo está diciendo, ¿no? No quiero parecer la loca de Twin Peaks con los dos troncos, ¿verdad?, que dicen que le hablan, pero que más o menos esa era la cosa, ¿no? Y el asunto vino solo, vino solo y y dije, bueno, es que me tengo que dedicar a esto. Claro, pero esto tiene trampa en el mundo de los profesores. Yo acabo de hacer una exposición sobre Juan Gris y María Blanchard en el Museo Thyssen, en Málaga, preparo otra para el Reina Sofía, y el cubismo, en definitiva, es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y entonces, ahí es donde Ramón empezó a girar también en círculos concéntricos con el cubismo, ¿no? Y por esto vamos a hablar del arte nuevo, pero nos vamos quizás mejor a dedicar a ver la relación de Ramón con la experiencia cubista, que se desvela como una de las experiencias esenciales de toda la cultura española de los años 20, de los años 30, mejor de los años 20, ¿no? Ya veremos por qué. Claro, la historia de Ramón, para alguien como yo, que es un historiador del arte, aunque sea muy aficionado a la literatura, pues es una historia que tiene un comienzo y porque depende del punto, digo que más que tiene un comienzo, que sitúa un comienzo, porque depende del punto de vista que uno se acerque a la noción de modernidad, así verá las cosas. Antes que yo, personas más sabias que yo, como por ejemplo Jaime Brihuega, que tiene famosos libros sobre la vanguardia en España, pues cuando tuvo que decir dónde empiezo, a decir que existe arte de vanguardia en España. Yo no voy a utilizar nunca la expresión arte de vanguardia, veremos por qué. Es una expresión que no se utiliza ya en casi ninguna parte del mundo, ¿eh? Nosotros la seguimos utilizando un poco, ¿no? Pero en fin, quizás porque el libro Ismos de Ramón es un libro sobre los ismos pionero, como lo fue la deshumanización del arte de Ortega y como lo fue las literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre. Y el término vanguardia entonces se ha quedado entre nosotros. Pero esto es un síntoma. Que en España se produjeran 3 libros esenciales para comprender el arte moderno internacional era porque teníamos que explicárnoslo. Quizás los otros lo vivían y nosotros teníamos necesidad de decir en qué consistía la modernidad.
Este es un punto de vista, también nos interesa como punto de partida. Pero hicimos de la necesidad virtud, y ocupamos un lugar decisivo en la historiografía del arte moderno al publicar estos 3 libros. Pero de todas formas, evocaba antes a mi querido amigo y maestro Jaime Brihuega cuando tiene que poner un punto de partida para una nueva concepción del arte moderno en España, es para reescribirlo de nuevo, que es en realidad lo que él comenzó a hacer. Y claro, coloca un punto de partida, el momento en el que en 1909 en la revista Prometeo Ramón se relaciona con Marinetti y lanza el manifiesto futurista y luego pues pide a Marinetti que haga una proclama futurista a los españoles. Aquí comienza algo que es importante, porque nadie en 1909 y en 1910 en Madrid entendió que lo que Marinetti publicaba en la revista Prometeo, que como ven es una revista, ¿verdad?, social y literaria, ¿no?, y que tiene una portada muy en la onda del simbolismo, nada moderna, eso le podía haber pasado también a Marinetti en Italia, lo mismo, del simbolismo a la vanguardia, ¿verdad?, de un paso, pues nadie entendió esto como algo que tenía relación con el desarrollo de las artes plásticas. Esto se entendió desde lo que podríamos denominar, para simplificar, una voluntad regeneracionista. Marinetti pedía la muerte de la vieja España y el nacimiento de una nueva. Y aquí tenemos un factor que nos indica por qué el arte nuevo iba a ser nuevo. Porque la idea de un arte nuevo se va a plegar en nuestro país desde el primer momento a la idea regeneracionista. Contribuir al arte nuevo es contribuir a la transformación del país desde un sector determinado como es el de la cultura. Y esto lo tuvieron la mayoría de los implicados en el hecho claro, lo tuvieron bastante claro. Pero implica que hay una ley superior a la de los estilos, los ismos o las propuestas concretas. Mientras que en Europa la idea de líder, grupo, manifiesto es lo que rige el mundo de los ismos y por supuesto una poética detrás del manifiesto, y hay una idea de irrupción mediante este sistema, irrupción que se acaba pronto, ismo que dura muy poco, ¿verdad? En España es superior la idea de hacer un arte nuevo para transformar la sociedad, una sociedad que desde el 98 se sabe que necesita transformarse y que la generación del 14 recoge con más fuerza, ¿verdad? Después de la famosa polémica entre Unamuno y Ortega en las páginas del Imparcial y ABC, ¿verdad?, se ven claramente cómo Ortega se separa ahí, a pesar de lo que dicen los libros de bachillerato de la generación del 98, y empieza un impulso en el que los 98istas ya no están, aunque escribieran sus mejores obras en los años 20 y 30, pero no están en el nuevo impulso que nace. Y se interpreta esto de esta manera, ¿verdad? Y se interpreta en este sentido. Pero es que Ramón por lo tanto, Ramón inaugura de una manera peculiar el arte moderno en España. La renovación plástica española, el arte nuevo, empieza con Ramón, no empieza con otro, ni con otro lugar. Luego, si incorporamos ahí el noucentisme catalán, pues bueno, pues algunas personas piensan en 1906, pues ya hay alguna, pero no, porque en realidad los pintores catalanes no empiezan hasta 1911 a hacer obras, ¿verdad? Sí, Carner publica El frutos sabrosos en 1906, bueno, pero empieza con Ramón, con esa identificación de ¿qué? De que la modernidad empieza mediante la asimilación de algo que está ocurriendo en Europa y que a nosotros no nos ocurre, no sabemos por qué, ¿no? Hay por tanto también un factor imitativo. Pero luego Ramón hace algo en lo que también es decisivo en el ambiente artístico madrileño, que es que organiza en 1915 la exposición de los pintores íntegros. Y es una de las primeras manifestaciones en las que el cubismo, como tal referencia, aparece fuera del escenario parisino. Ya antes, en 1912, Dalmau había presentado en Barcelona una exposición de arte cubista. El cubismo también salió en Praga, ¿verdad?, y en algún otro lugar fuera de París, pero no hay mucho más. Lo que ocurre es que el cubismo que presentó Dalmau en Barcelona fue un cubismo sin Picasso y sin Braque. Esta idea es interesante. Un cubismo que se fijaba ante todo en Juan Gris. Y el cubismo que presenta Ramón en Madrid es un cubismo que tiene que ver con la figura de Diego Rivera. También participó en la exposición María Blanchard, pero María Blanchard entonces hemos llegado a la conclusión que no era cubista. Sería muy exagerado decir que lo era, y algunas fotos que quedan, ¿verdad?, de la exposición denotan que no lo era. Con lo cual Ramón da un segundo punto de partida,
un segundo punto de partida vinculado al cubismo. Y a un cubismo que no es el cubismo exactamente de Picasso y Braque, el cubismo que se convierte en el cubismo esencial, en el cubismo normativo, en el cubismo modélico o en el paradigmático, sino un cubismo que tiene más que ver con la heterogeneidad, la mezcla y la hibridación de culturas. Esto, desde la exigencia de la historiografía cubista, ha sido siempre mal interpretado. Nuestra época, sin embargo, que tanto valora la hibridación, lo lateral, lo que no quiere ser estrictamente central, pues valora más esta posibilidad, y a nosotros nos toca valorarla. Pero dicho esto, ahora tengo que hacer una transgresión. Ahora tengo que irme por los cerros de Úbeda. Y de los cerros de Úbeda voy a llegar a Granada y voy a llegar a Cadaqués. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues se va a ver a continuación. Esta digresión yo creo que les va a resultar fácil aceptarla, porque estamos con la cabeza en el cubismo. ¿Y cómo introducía yo al público que pensaba que iba a ser de estudiantes y jóvenes la idea de cómo se introdujo el cubismo estéticamente en los círculos culturales españoles, sobre todo en los madrileños? Necesito poner un ejemplo. La relación Lorca-Dalí me sirve para ello, porque es famosa. La relación Lorca-Dalí ha sido vista de muchos puntos de vista. Principalmente es planteada hoy en día como una relación gay, en la que ambos pues mantienen un vínculo de atracción, más desde la pulsión que desde el deseo, es decir, más desde la necesidad de un encuentro que desde una colaboración intensa entre ambos, que en realidad no se produjo, aunque al final hubo, por ese mismo carácter pulsional, un distingo entre pulsión y deseo, y eso es importante también para lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? La pulsión la estimo como la imperiosidad del encuentro físico entre dos personas, mientras que el deseo es la voluntad de estar con alguien en un plano complejo, que implica muchas más cosas, ¿no? Que implica una relación que va desde intervenir en la fisonomía del otro hasta cocinar para el otro, hasta hacer algo juntos, hasta ir al cine, hasta, ¿no? La voluntad de estar con otro en muchos planos, no solo en uno, ¿no? No es extraño que la relación pensada entre ambos fuera de este cariz. Es una relación en la que muchos han querido tomar partido y posiciones, ¿verdad? En el sentido en que, diríamos, parece que la iniciativa siempre parecía de Lorca y que Dalí se mostraba reticente a cualquier tipo de tal. Parece que Lorca lo intentó, ¿verdad? Y que Dalí pues salió corriendo. O no sabemos bien qué. Algunas fotos se sobreinterpretan hoy en día y tal. A mí todo esto me parece anécdota. Me parece que es algo que no tiene la menor importancia. Si viéramos la vida de muchos de nosotros, o de muchos de los que conocemos, pues episodios de este tipo se pueden dar. Sobre todo cuando se es joven. Y sobre todo cuando, ¿verdad? Se vive la vida de una manera intensa, ¿no? Y se vive queriendo estar fuera de determinados convencionalismos. Lamento que esta relación se vea ahí. Yo creo que esta relación, que al cabo tuvo intercambios, fue una relación más basada en una contradicción a la que yo llamaría fantasmática. ¿Por qué la llamo fantasmática? Porque existían entre los dos personajes una atracción mutua enorme, basada sobre todo en el background cultural de cada uno de ellos, no en otra cosa, sino en lo que cada uno entendía que tenía que ser la cultura, y que de pronto estalla en una antinomia irresoluble. Y eso se lo cuenta Dalí a Lorca en una carta. Le dice: he leído tu libro de poemas y me gusta lo más del mundo, porque tú eres el mayor genio poético que he conocido. Pero me gusta, dice Dalí, de una clase de manera. El foxtrot, los coches y sota, y no sé qué más, y en la poesía de Apollinaire, me gusta de otra clase de manera. Tú eres un heredero de las 1001 noches, pero yo quiero el olor depurado de las máquinas, de la vida moderna. Es decir, Dalí le está planteando a García Lorca, que está fascinado por él cuando se sienta al piano, que su genio poético es impresionante, pero que no van por ahí los tiros de la modernidad.
¿verdad? Lorca aparece, ¿verdad?, como un poeta nacional andaluz, y entonces cuando uno dice algo malo de Lorca, pues ya tiene que esperar una rebaja en la nómina por parte de la Junta de Andalucía de inmediato, ¿no? Entonces, pues, entonces es muy difícil, ¿no?, decir nada. La familia Lorca es poderosa, la residencia de estudiantes tiene el apoyo del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Allí Alicia Gómez Navarro y Pepe García controlan, ¿no? Tienes que tener cuidado, ¿no?, con decir cualquier cosa y con tal, ¿no? Pero bueno, es que efectivamente el mundo de Lorca estaba desvinculado del pulso de lo que denominábamos arte de vanguardia. Y Lorca, a partir de este desencuentro con Dalí, se puso a intentar asimilarlo. Y Dalí funcionó al revés. Estaba metido totalmente en lo que era el cubismo, etcétera y tal, pero luego, ¿verdad?, intentó, a través del surrealismo, retornar a otra posibilidad. La lectura de Freud, de la que Dalí fue un avanzado, y por eso utilizó tantos términos freudianos, fantasmas, síntomas, etcétera, ¿no?, en esta conversación que tenemos, pues también marcaba una diferencia entre ambos, ¿verdad? Y en Poeta en Nueva York se ve que Lorca realmente no es capaz de asumir ni la modernidad de la ciudad moderna, y que como realmente tampoco el lenguaje de los sueños en él se convierte en el lenguaje de la pesadilla, no en el lenguaje de la emancipación. Y por lo tanto es un fenómeno distinto, ¿no? En medio de este cruce de cartas, Dalí hace el retrato de García Lorca. Y le hace un retrato cubista. Dalí pinta su deseo. Dalí pinta el deseo de que Lorca se asuma en el cubismo. Pero ¿qué ocurre cuando bautizamos a Lorca con el cubismo? Que su rostro desaparece. Sabemos que es García Lorca porque lo pone por detrás, y porque hay cartas de Dalí que lo dicen, y porque en la vida secreta Dalí reprodujo el cuadro y dijo Retrat de Federico García Lorca. Porque si no, nos daría igual. No sabríamos quién es. Mientras que cuando Lorca intentó, con su escasa habilidad para el dibujo, pero lleno de el duende que tenía, del don y todas estas cosas que dice, retratar a Dalí, la voluntad de retrato y la voluntad de ejercitar algunos elementos como símbolo, los peces, por ejemplo, como sustituto fálico, es evidente. Se ve claramente que son dos lenguajes distintos. Pero ante el cubismo situamos, y ante este retrato situamos el problema. La estética cubista, en alguna medida, significa el primado de la forma, la pérdida de la sensibilidad subjetiva, el abandono del sentimentalismo y la despersonalización como sistema. Esto no quiere decir que no estemos ante un gran arte. Estamos ante una de las manifestaciones artísticas mayores de todos los tiempos y ante, diríamos, ante lo que sería la plasmación de lo que el arte moderno tiene que ser. Y podemos discutir mucho sobre esto, ¿verdad? A partir de ahí ya realmente el cambio se produjo. Y de hecho la mayor parte de los pintores de la generación del 27 supieron que si no tenían una fase cubista no podían empezar. El propio Óscar Domínguez se planteó, ¿verdad?, una inicial relación con el cubismo que era tardía y postrera y que ya no tenía sentido, pero era el paso. Si no se recibía ese bautismo, no se entraba en un cambio de sensibilidad. Entonces el cubismo ejemplifica un cambio de sensibilidad en pro de lo moderno. Y a partir de aquí se va a convertir en un problema para la creación española. Y a partir de aquí va a estar sin ser nombrado. Esto es algo que me preocupa, supongo que será por la edad, sobre todo aquello que existe pero no se nombra. Y aunque no se nombre es sustancialmente importante. Aquello que permanece oculto, no nominado, ¿no?, pero que sin embargo está actuando como un lugar desde el que se trabaja y se vive. Y de hecho, me resulta especialmente significativo que la primera efigie que tengamos de Ramón sea el retrato cubista que le hizo de Diego de Rivera, que hizo Diego Rivera. Y a este retrato cubista de Ramón quiero contraponer el que otro pintor mexicano, Ángel Zárraga, hizo de Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué hago esto? Porque cuando descubrí en casa de la señora Gilda Farril este retrato de Ángel Zárraga, aluciné, porque llevaba toda mi vida estudiando las revistas en las que se vehicularon contenidos relacionados con la importación del arte de vanguardia europeo.
Y en las revistas de Juan Ramón había ya en índice y había alguna mención al cubismo, ¿verdad? Entendido como clasicismo, pero ya en 1921, de una manera tardía, y no a través de él, sino a través de Marichalar y a través de sus colaboradores, de su círculo. Pareciera siempre que Juan Ramón hubiese vivido ajeno al cubismo. Y por lo tanto su poética novecentista es una poética que no tiene que ver nunca en ningún contacto con las vanguardias. Yo creo que el retrato de Ángel Zárraga viene a demostrar que esta idea de la poesía de Juan Ramón tendría que ser revisada por los historiadores de la literatura. De hecho, en su biblioteca en Moguer están todos los referentes del arte cubista. ¿Qué quiere decir esto también? Y es algo que con lo de Lorca y Dalí no he dicho antes porque se me ha ido. Quiere decir que tenemos un problema. Quiere decir que los historiadores del arte y los historiadores de la literatura, aunque parece que vamos juntos, en realidad no. Porque los historiadores de la literatura, al abordar la literatura del siglo XX, transcurren el camino que normalmente que del simbolismo se convierte, ¿verdad?, hacia algo distinto que acaba siendo surrealismo, pero que mantiene la esencia simbolista. Y sin embargo, y el paradigma es, sobre todo además, no en el caso de la poesía canaria, que es una poesía mucho mejor que la que se hace en la península y mucho mejor que la de la generación del 27, ¿verdad?, aunque eso no se diga porque durante años, ¿verdad?, se ha estudiado todo esto de esta manera, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurre? Que se valora de la generación 27, se valora precisamente su vinculación con la tradición, el homenaje a Góngora, ¿no?, la resurrección de los romances, el vínculo con la poesía popular. Nunca se valora o se considera que es algo sospechoso y espurio el contacto con lo que llamamos realmente los sismos, ¿no? Mientras que aquí en Canarias el fenómeno, yo creo que, no me voy a meter en camisa de 11 varas de algo que no conozco bien, es distinto, ¿eh? No es exactamente el mismo. Pero esto demuestra que lo que se está es encubriendo. Que Juan Ramón conoció el cubismo, que trató con Ángel Zárraga. Ángel Zárraga vino a Madrid, fue a Madrid, pero también, sobre todo, vivía en París. Juan Ramón tuvo que conocer a Vicente Huidobro. El paso por Madrid de Vicente Huidobro no fue, y lo veremos en el caso del propio Ramón, ¿verdad?, pues sustancial, que fue sustancial, y lo veremos ahora en el caso de Ramón. Eso normalmente se oculta. Huidobro escribía en francés, ¿verdad?, ¿no? Se le aparta de las historias de la literatura, etc. Pero ambos vienen a coincidir en un punto. Tanto Ramón como Juan Ramón se retratan cubistas en la década de 1910. Y cuando uno presta su propia efigie a un retrato, ¿verdad?, pues está declarando su interés por la forma en que es retratado. Ya ambos declaran su interés por el cubismo. Sin embargo, son dos composiciones muy distintas. Mientras que la composición de Zárraga es prismática y prístina y depurada, y hace una geometrización de las formas que no renuncia nunca a la fisonomía del retratado, es un cubismo que intenta esta síntesis figurativa. El retrato de Diego Rivera de Ramón es heterogéneo, está lleno de signos, y al mismo signos porque el libro del rastro, otro libro más atrás, el epitalamio, no sé qué, y al mismo tiempo llega al límite de la recuperación de la fisonomía de Ramón. Mucho tenemos que estar acostumbrados a ver la cara de Ramón para saber que el retratado es Ramón. Y por lo tanto tenemos en este problema que ocurre con el cubismo y la pérdida de la fisonomía como elemento de plasmación de la personalidad. Y detrás aparece una figura que obviamente está tomada de una pintura de Solana que de pronto se cuela, ¿verdad?, en el ambiente del cuadro ramoniano, que está dividido en facetas, en parcelas, etcétera, es fragmentario, es aleatorio en su composición, mientras que el de Juan Ramón es estructurado, es sólido, e indican, por lo tanto, dos valores totalmente distintos. Lo sorprendente es que después de este retrato realizado en 1915, hay algo en la biografía de Ramón que es sumamente interesante, que es que Ramón, y lo dice él, pero yo creo que es que no se ha subrayado lo suficiente, se fue a París, y se fue a París a conocer a los cubistas. Yo me ha sorprendido haber leído a Ramón, no haber reparado en esto,
y sin embargo estar todo el día trabajando en Juan Gris, leer las cartas de Juan Gris y encontrarme que aparece Ramón Gómez de la Serna visitando a Juan Gris en su estudio, y que Juan Gris se lo cuenta a Kahnweiler, se lo cuenta a Huidobro, e incluso comentan algunos libros, etcétera. Luego te vas a la edición de los retratos de Ramón, relees las biografías y dices, joder, bueno, aquí estaba. No hace falta, ¿no?, tanta vuelta. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que tenemos escalas de valores cuando leemos. Entonces, cuando hemos leído a Ramón, no hemos buscado eso, hemos buscado otra cosa, ¿verdad? Pero Ramón no solo conoció a Juan Gris, que lo conoció muy intensamente, sino que además trató con María Blanchard y con Jan Lipchitz. ¿Qué ocurre al mismo tiempo? Ocurre que este segundo cubismo es un cubismo que no ocupa un espacio de importancia en los manuales de historia del arte. La vida del cubismo y el modo de referirnos a él, además, está dominada por la terminología de Kahnweiler, y la terminología de Kahnweiler, que fue un genio. Kahnweiler se une a los artistas defendidos en su galería, y esta cosa de lo analítico y lo sintético, ¿verdad? Si alguno ha estudiado artes plásticas, ¿cuánto sufre el profesor diciendo que es analítico y que es sintético? Porque es que en realidad es que a veces no se pueden distinguir, ¿no? Es como una entelequia inventada por Kahnweiler. Esto ustedes no lo digan porque la doxa, ¿verdad? Esto es una mala enseñanza. Si ustedes quieren triunfar, digan que sí, que distinguen el analítico del sintético. Luego en privado nos decimos que no lo distinguimos. Y así pues funcionamos mejor. Y así le ponen buena nota y así pues no van ustedes de listillos, que eso está muy mal. Pero bueno, entonces este segundo cubismo no es reconocible por los historiadores del arte. Se ha hecho una exposición en Málaga, se ha hecho otra en el Museo Picasso de Barcelona, Christopher Green ha escrito mucho sobre esto, John Golding, son muchos los historiadores, ¿verdad? Pero está ahí el caso de Juan Gris, que este es su gran momento, y, en fin, y por lo tanto está siempre en pro de una reivindicación. Los museos americanos, y está también el caso de Lipchitz, que es su gran momento como escultor. Aquí se inventa la escultura cubista, en este momento. Hay una contradicción entonces entre la realidad del arte y lo que los manuales cuentan, que está tardando mucho en resolverse. Lo que llama la atención es que Ramón conoció tanto a Juan Gris que le dedicó más de un retrato. Hace unos pocos años, trabajando yo para la Fundación Telefónica, en la colección cubista de la Fundación Telefónica, Alicia Carabias, una conservadora de la colección telefónica, fue a la Biblioteca Nacional y, oh sorpresa, descubrió un manuscrito inédito de Ramón sobre Juan Gris. Yo me creía que estas cosas todavía ya no podían descubrirse, ¿no? Que esto era como un imposible, y sin embargo ahí estaba, ¿no? Y es distinto de lo publicado en los retratos, y no es el mismo, etcétera. Bueno, los facsimilamos, los publicamos en el catálogo de la colección telefónica, pero en fin. Pero era un texto sin duda raro. El texto empieza bien, dice: hace algún tiempo escribí sobre Juan Gris, pero ahora voy a completar mi estudio para fijar su figura, que es un mito pictórico que cobra actualidad constantemente. Sin embargo, a pesar de esta frase, a partir de aquí, Ramón es sistemático en la negación de lo que la obra de Gris representa. Bueno, llevo citando a Freud desde que vine, primero por ayer con las colecciones y la melancolía, y ahora por estas contradicciones conceptuales. Es decir, hay que entender bien cómo alguien quiere escribir sobre Juan Gris, porque su fama y su valor son cada día mayores, y cuando terminas de leer el texto dices: caramba, con Juan Gris, ¿no? Ya no vuelvo a ver en mi vida un Juan Gris, porque me vaya a poner malo, que es la conclusión que se deduce de lo que Ramón escribe. Estas contradicciones son sabrosas, son las contradicciones de los sujetos escindidos. Todos tenemos el sujeto escindido. O sea, todos decimos que vamos a hacer una cosa y hacemos otra. Todos diríamos, es terrible cuando alguien nos viene y dice: mira, yo no te quiero molestar, pero... y a partir de ahí lo que viene, ¡guau!, ¿no? Agárrate. O sea, es decir, pues es lo mismo lo que hace, esa escisión del sujeto en su relación con el objeto, es lo que está haciendo Ramón. Juan Gris es muy importante, pero ahora les voy a decir yo lo que opino, ¿no? ¿Qué le molesta a Ramón de Juan Gris? A Ramón de Juan Gris, como de María Blanchard, como de Jan Lipchitz, y bueno, podríamos leer un rato, pero lo digo así, le molesta que su pintura está muy cercana a la abstracción y que plantea la pérdida de cualquier atisbo de sentimentalidad en favor de una construcción racional del lienzo. Es decir, Ramón va a la línea de flotación
del cubismo. Y sin embargo, afirma al mismo tiempo sentirse fascinado por la pintura cubista. Ramón también dice algo de María Blanchard, que a lo mejor venía alguien y cerraba esta conferencia. Es decir, que María Blanchard no da la talla. Y que María Blanchard pues, habría sido una gran pintora realista, cosa que luego ocurrió. Qué capacidad premonitoria. Y que él conocía pintores de María Blanchard anteriores, se refería a la Primera Comunión, en la que se demostraba como una gran pintora de lo que era la herencia de la tradición española, y que su cubismo era extremadamente rígido para ser mujer. Bueno, esta crítica a María Blanchard se le hicieron todos, hasta el propio Kahnweiler y toda la parte de la crítica francesa. No se pensaba que María Blanchard tuvo un lugar teórico importantísimo en este segundo cubismo, y como ven, su obra de las tres que hemos expuesto es quizá la más abstracta. Es una obra muy bonita porque en realidad, si ustedes la miran bien, verán el suelo de madera, ¿verdad?, en láminas, tal. Luego sobre ahí se levanta la mesa, y encima de la mesa, ¿qué hay? Pues encima de la mesa hay una lámpara, ¿verdad? Y al lado de la lámpara, lo que sale blanco de la lámpara y negro de la lámpara es la representación de la luz. Es una maravilla. Sobre la mesa, además, hay algo que ella está dibujando, y vacía ha quedado al fondo la silla con dos brazos, porque ella era deforme y tenía que sentarse en una silla especial en la que ella se sienta. La magia de la pintura de María Blanchard consistía en que a la primera visión del cuadro no vemos nada, solo formas organizadas y sugerentes, pero que en la segunda empezamos a leer a través de los motivos iconográficos que en principio se crean, ¿no? Pero para Ramón esto le parecía excesivo. Y en el caso de Lipchitz prácticamente opinaba lo mismo. Lo que pasa es que mientras que Gris y Blanchard no le gustaban desde el punto de vista del trato, porque consideraba que ambos eran huraños, retraídos, antipáticos, con lo cual este factor subjetivo del trato para Ramón es muy importante. El caso de Lipchitz sí le interesaba, porque Lipchitz era un tipo franco, abierto y cordial. Pero dejar aquí la crítica, que es lo que pudiera pensarse, sería muy pobre. Y es normalmente lo que pocas veces se ha hablado de esto, pero quien habla lo deja en esta superficialidad. A mí, después de tantos años trabajando sobre el cubismo y sobre este tipo de cubismo, lo que me he quedado con la boca abierta por culpa de Isabel Castells es que Ramón describe lo que Juan Gris llamaba su método, y lo que Lipchitz llamaba su método, y lo que María Blanchard tenía como fundamento de su pintura. Y lo llega a describir con una perfección asombrosa. Es decir, Ramón se enteró. Y se enteró mejor que nadie. Ramón describe el método de Gris, que consiste en coger una hoja de papel, una escuadra y un cartabón y ponerse a hacer formas geométricas regidas por el número de oro, de las cuales luego a mano alzada y con el pulso saca Juan Gris una figura. Yo nunca me había creído el método de Gris. Gris muchas veces escribió que esa era su manera de hacer, pero yo decía, eso es imposible, esto es una fantasía que nos está contando. Ramón dice que lo ha visto hacer. Y lo describe también para Lipchitz. El bloque de escayola o el bloque de yeso bruto, en el que Lipchitz, como si viera la forma, como un Miguel Ángel que ve, pero lo que contiene, empieza a elaborar elementos abstractos que luego convierten en dos personajes que se abrazan. Y el caso de María Blanchard también lo describe a la perfección. Es decir, una pintura que quiere estar en el punto límite entre la abstracción y la figuración. Lo que ocurre es que a Ramón le parece que esto no puede ser. Creo que entonces hay aquí un juego de valores entre lo meramente subjetivo y lo que objetiva el conocimiento de una poética, que hace que la crítica de Ramón, el retrato de Ramón o la posición de Ramón sean sumamente interesantes. Porque cuando habla de aquello que ve, es capaz de entender mejor que los críticos de la época el fundamento de la poética de los pintores cubistas. Luego él se permite, por su propio ramonismo, que ya sabréis ya en qué consiste mejor que yo, desdecirse de eso, desvincularse de eso, no abordar eso. ¿Y por qué no le interesa? Porque no hay personalidad singular, no hay yoísmo detrás de lo que este segundo cubismo quiere, ¿no? En función de ello, nos resulta francamente, me hace pensar de otra manera, o nos resulta francamente singular, curioso o sorprendente, que a su vuelta de París, Ramón elija a Solana
para inmortalizar la tertulia de Pombo. Y que lo haga en una pintura que en alguna medida, ¿verdad?, nos suena todavía al deje decimonónico y a la presencia de la paleta oscura y sucia de la España negra. Esto es una gran contradicción, ¿eh? Y sin embargo está la imagen que perpetúa Ramón. ¿Pero qué tenemos en esta pintura de Solana? Tenemos con claridad que la efigie de Ramón y la efigie de sus contertulios. Nunca un cuadro cubista habría dado esta posibilidad. Y los tenemos en un Madrid que, si realmente lo pensamos bien, es un Madrid que, bueno, empieza a ser regeneracionista, pero que en alguna medida todavía mantiene una vinculación con el desastre del 98, con la oscuridad, con la pobreza, etcétera, y que por lo tanto transmite mejor que cualquier otra posibilidad. Yo me he permitido un juego, que es un juego un poco pedante y un poco de profesor de provincias, pero que nos puede aclarar muchas cosas, que es que en el año que Solana pinta a Ramón en la tertulia de Pombo, Malevich está haciendo blanco sobre blanco. Caramba, ¿no? Vamos a considerarlo ahí, ¿no? O están haciendo la Bauhaus. Entonces, bueno, de pronto Solana hace cataplum y se vuelve para atrás, ¿verdad? ¿No? Se echa para atrás, nos da como un mareo. Dios mío, ¿no? Este Ramón no es mi Ramón, no es el Ramón que pensamos que nos puede gustar, ¿no? ¿Y qué decir tiene si lo comparamos con Dada, ¿verdad? Y con el arte crítica del Dada berlinés, que está actuando desde ese momento. Bueno, ya con el cubismo que está haciendo Picasso en aquel momento, ¿verdad?, la diferencia es sustancial de concepto, de criterio. Pero también si lo comparamos con parte del arte español de 1920. La comparación entre Vázquez Díaz, en esta Alegría del Campo Vasco, y la tertulia de Pombo, nos hace que Vázquez Díaz parezca un pintor obsesionado por la forma, el colorido, la vibración de la superficie de la tela, y que parezca más moderno de lo que realmente luego pensamos de él. Sobre todo si lo comparamos con quien sanciona como su pintor preferido Ramón, que es Solana. E incluso si vemos un pintor que nunca captó, diríamos, los lenguajes ísmicos transformadores, como es Aurelio Arteta, vemos que en el interés de Aurelio Arteta por pintar a alguien del Athletic de Bilbao hay como una ¿verdad?, voluntad de decir: estoy en el mundo, voy al fútbol, me entretengo, ¿no? Y la vida está cambiando a mi alrededor, aunque mi vocabulario plástico sea un vocabulario práctico que se mantiene. Pero y esto Juan Manuel Bonet lo señaló en su famosa exposición de Ramón y los sismos en el Reina Sofía. No podía ser de otra manera, porque claro, Juan Manuel, como yo mismo y como todos los que estamos en este tema, llegamos ahí. Lo que echamos de menos como una ausencia, lo echamos de menos casi, me voy a utilizar un término muy difícil que no significa esto, pero que me gustaría decir como una forclusión, es decir, como algo que está. Una forclusión es cuando un significante primordial es puesto debajo por la gente y no aparece psíquicamente. Esto, muchos niños que son hiperactivos o muchas personas que tienen muchas dificultades de relación, es que pasa esto, ¿no?, en su mente. Realmente, si había un pintor amante de las verbenas, de lo popular, de la vida diaria del tranvía y de las escenas de bares con gente, de cafés, era Barradas. Y Barradas iba a Pombo. Y Barradas no aparece en la tertulia de Pombo en 1920, y Ramón nunca se interesó por Barradas. Esto es el origen del gran conflicto. ¿Qué habría pasado si Barradas hubiese pintado la tertulia de Pombo? Hay algún dato que aparece por ahí, Hay un Pombo de Barradas con una especie de pequeño reproche a Ramón, de un no acuerdo entre ambos, y sobre todo que anuncia en 1920 un desequilibrio. ¿Cómo es que en 1931 Ramón es autor del libro Ismos y en 1920 conocedor del cubismo, y no ya conocedor del cubismo, conocedor de su esencia y de sus secretos, y habiendo sido retratado cubista por Diego Rivera, cómo es que Ramón renuncia al encuentro con Barradas para formular realmente un arte nuevo y lo busca en Solana? Esta contradicción, si quieren luego la hablamos un poco, no tiene solución. No sabemos los datos. Podemos intuir que a Ramón no le interesaba que, fíjense, ¿qué ocurre de nuevo? Y por esto he traído el retrato cubista de García Lorca por Dalí.
el que está en el dibujito aquí, ¿verdad?, es Ramón. ¿Qué ocurre? Que ha desaparecido de nuevo su efigie. El vibracionismo de Barradas lleva a esto también, al igual que el cubismo. Y eso es lo que a Ramón no le interesa. Pero no le interesa, no piensen ustedes como un acto narcisista personal, sino como una concepción de la cultura, en la que el autor es importante y en la que la vivencia social y sentimental del yo es importante, mientras que el arte realmente nuevo implica una presencia como una huella, como una impronta, porque Ramón está ahí, en su porte, en la forma de su cara, pero no está exactamente su retrato. Y por lo tanto, por esto quizás Barradas no servía para Ramón. Barradas hacía esto consigo mismo. Esto es un autorretrato de Barradas, en el que solo hay un pequeño gesto de su fisonomía que pueda salir adelante. Pero decía Paul Valéry que si un río que va hacia abajo no remonta hacia su fuente, o si una manzana que se ha caído al suelo del árbol no remonta hacia su rama, es porque no tenemos suficiente paciencia para esperarlo y para creerlo. Es decir, algún día ocurrirá. Algún día la manzana hará, ¿verdad?, como en los anuncios de televisión, y volverá a la rama. ¿Qué pasó con el arte moderno? Pasó con el arte moderno algo que, bueno, ya los historiadores del arte lo tenemos muy asumido, pero que no, quizás no la generalidad. En 1916, 17, 18, al mismo tiempo que el cubismo cobraba una nueva vida con Blanchard, Gris y Lipchitz, muchos pintores de vanguardia pensaron en retornar al orden, en reconciliarse con el arte de los museos y en reconsiderar el espacio figurativo heredado a través de la nueva mano que el arte moderno había dado. Si comparamos esta obra de Ramón, esta obra de Solana, el Café de Pombo, con esta obra de Picasso de 1920, hombre, no podemos decir que tengan el mismo espíritu, pero ya la diferencia se atenúa de una manera sorprendente. ¿Conoció Ramón a este Picasso de 1920? La respuesta, y lo veremos luego, es sí, y en directo. Luego, quizás tenemos que volver sobre los pasos que hemos dado y considerar que Ramón quizás vio algo que afectó de lleno a la cultura española de los años 10 y principios de los 20, que cuando la cultura española intentó incorporarse al escenario europeo, se encontró que el escenario europeo era contradictorio y dual. Cuando Ramón viajó a París en 1916 y conoció a todos los cubistas, también conoció al Picasso clásico. Y también conoció al Derain retornado al orden. Y también conoció cómo algunos cubistas podían volver a un tipo de pintura figurativa, que no tenía ni la suciedad, ni el carácter agriamente turbulento, de bajo fondo de la pintura de Solana, pero que en ocasiones, si pensamos en un Otto Dix, que en este momento también, y el término retorno al orden no cuadra, sino es en una búsqueda de una objetividad crítica, retorna al mundo figurativo, tendríamos entonces que Otto Dix, representante del Dada más radical y politizado, puede llegar a coincidir en un cierto aspecto con Solana. Y de hecho, ¿qué acabó ocurriendo? Acabó ocurriendo, y esto no he traído a la imagen, cuando la revista Arte, el órgano de la Sociedad de Artistas Ibéricos, reconsideró el arte español en la época de la República, entre los creadores del arte nuevo se encontraba Solana. Es decir, ¿ven ustedes lo de los círculos concéntricos? ¿Ven cómo no avanzamos en línea sino que damos vueltas? Es decir, y esta vuelta, esta idea de que imagínense que son ustedes un artista. Es que no lo hay que imaginar. Es que yo conozco un caso, Manuel Ángeles Ortiz, un pintor de Granada. Imagínense ustedes que en 1921, 1920, ustedes se van a París. Pero en 1919 también, él se fue por primera vez en el 19. Se fue con unas cartas de Manuel de Falla a Picasso, porque Picasso acababa de hacer los decorados para el sombrero de 3 picos en Falla que se había estrenado en Londres, ¿no? Entonces, cuando Manuel Ángeles Ortiz llega al estudio de Picasso, se encuentra que lo que está pintando Picasso es un cuadro neoclásico. ¿Dónde está ahí? ¿Qué consiste en ser moderno en 1920 en casa de Picasso? Picasso le enseñó a ser clásico y cubista al mismo tiempo. Pero la dualidad del movimiento moderno estaba ahí. Y yo creo que Ramón la conoció bien. La conoció bien
y supo trabajarla en algún sentido, y más que en Ilmos, que es donde yo había querido llegar, reflexionando sobre este tema, que me parecía interesante comunicárselos porque creo que es lo que yo investigo, y que entonces si yo no se lo cuento yo, pues probablemente no sé quién se los va a contar, aunque hay otras personas que podrían hacerlo, se me fue enseguida la mente a resolver la cuestión en una pregunta. ¿Y qué dice Ramón de Picasso? Porque Picasso está ahí, ¿verdad?, detrás de todo este asunto. Y en Picasso es el propio autor de la contradicción entre ambos mundos estéticos. Bueno, pues la revista de Occidente publicó Ramón, como ven, en julio y en agosto. Esta se me ha, no sé por qué, la he escaneado mal la portada y se me ha velado. Pero en julio y en agosto de 1929, Ramón publicó en 2 entregas algo que luego ha aparecido recogido en libros y que tienen ustedes en esta edición de Cuadernos Crema, que es la completa y verídica historia de Picasso y el cubismo. Luego, en los retratos, Ramón reconsidera su edición inicial y la modifica un poco, aunque no en mucho sustancialmente. ¿Qué pasa con Ramón y Picasso? ¿Y qué he intentado hacer para comunicar? Digo, bueno, voy a ponerme como conocedor del cubismo y de la obra de Picasso que soy, a ver qué dice Ramón que sea realmente sorprendente y que merezca un comentario. Lo primero, Ramón considera que el padre de Picasso es una figura fundamental. Esto hasta años muy recientes no ha sido algo que los historiadores hayan empezado a confirmar. Y empieza a decir, y bueno, yo no tengo ningún afán chauvinista de pequeña patria. Dice, por el mundo se habla de Málaga como el portal de Belén de la pintura, es lo que dice Ramón haciendo una de sus frases, ¿no? Es decir, pero le da una importancia decisiva a algo que cualquier historiador del arte con mentalidad actual haría, que le da una importancia decisiva al origen. Y al padre de Picasso como intelectual, que lo era. El padre de Picasso se presentó en París siempre como un salvaje, pero no lo era. El padre de Picasso fue un catedrático, caramba, como nosotros. O sea, ¿no? O sea, que hay algún catedrático salvaje, efectivamente, pero era un tipo que tenía una biblioteca y una formación, y que llegó a lo más que podía llegar, a ser catedrático en Barcelona, en la Loncha. O sea, para nada el padre de Picasso, un tipo que se encargaba de los trajes en Londres y los sombreros, era un dandy. O sea, que Picasso tuvo una educación muy esmerada. Y su padre, pues no era un gran pintor, pero sí era un gran enseñante. Picasso trató con lo más granado esto. A partir de ahí, ¿verdad?, en este origen, en situar a Picasso en Málaga, cosa que se ha tardado muchos años en reivindicar ese lugar, Ramón está situando a Picasso en un determinado origen, en una determinada cultura y en una determinada referencia. En segundo lugar, Ramón habla del paso de Picasso por la generación del 98 y dice que es importante para Picasso haber asimilado la posición regeneracionista. Esta visión es realmente también sorprendente. Es decir, Picasso hace lo que hace para no caer en la interminable pobreza que llevamos todos dentro de Madrid. ¡Caramba! Es decir, atribuye Ramón la voluntad creativa de Picasso y su esfuerzo por lograr un arte distinto a un criterio regeneracionista que bebe en su contacto con la generación del 98 en Madrid. Dice, el desengaño de España, él se escapa de él porque goza de la lengua internacional de la pintura, que no gozan ni poseen sus compañeros de callejeo patético. Ramón hace una división genérica, no voy a decir de género porque eso hoy se entiende hombre-mujer, quiero decir de oficio. Es decir, y se da cuenta de algo sustancial y que he señalado al principio. La escritura unida a la lengua vernacular y a la lengua materna tiene unas determinaciones que la pintura, como lenguaje universal a través de una técnica determinada, no tiene. Y por lo tanto, Picasso puede escapar porque habla otro idioma. Es el idioma lo que nos mantiene en una tradición triangular. Y ya dice Ramón, desde este momento Picasso sabe que quiere representar la plasticidad de lo visible. Si leyéramos esta frase de la plasticidad de lo visible en Clement Greenberg, o lo leyéramos en Roger Fry, o en alguno de los fundadores, ¿verdad?, de la crítica de arte contemporánea, la subrayaríamos. Pues la dice Ramón. Es capaz de articular esta expresión para entender a Picasso. Al mismo tiempo, en 1901 señala que hay un Picasso especial.
Esto no se ha resuelto en los historiadores sobre Picasso hasta también muy recientemente. Considerar que en 1901 Picasso anticipa el fauvismo, cosa que ya dice Ramón. Y Ramón, al mismo tiempo que lo dice que pinta escenas de toros macabrizados. Es decir, que las escenas taurinas de Picasso abundan en lo macabro sin que realmente fuesen tan macabras, como Berejaren o como Regoyos o como Iturrino, y luego Picasso plantearon. Es decir, que ahí da, ¿verdad? Es su gusto por el fauvismo y por el color lo que le lleva también a lo macabro de lo taurino. Habla del Picasso azul, ¿verdad? Y dice que Picasso tiene otra cualidad. Y aquí estoy desarrollando la frase de Ramón para copiarla a partir de ahora. La galvanización poética de los desamparados. Bueno, me permite un comentario de amigo. Qué maravilla, ¿no? O sea, qué manera de sintetizar en una sola frase lo que la obsesión de Picasso por el mundo de los desamparados en la época azul, galvanización, ¿no? Procede, ¿no? Pero no sé si están dando cuenta de algo. Habla de que existe un Picasso azul. Nadie hasta entonces había hablado de que existía un Picasso azul. He pasado horas repasando en la página de mi querido amigo Enrique Mayén, Online Picasso Project, que está hecha en la Universidad de Sam Houston, en Texas. Saben ustedes que parte de mi vida ha estado trabajando en Dallas y que por lo tanto con Enrique, que está en Sam Houston, que no es lo mismo que Houston, pues he tenido esta relación. Él tiene una relación de todo lo publicado sobre Picasso. Cuando Ramón escribe la auténtica y verídica historia de Picasso y el cubismo, no hay aún una síntesis de la vida de Picasso. Es decir, lo que más sorprende es que Ramón tiene que acumular, no sé cómo, una montaña de escritos y críticas sobre Picasso para elaborar una estructura biográfica precisa. Es decir, Ramón, al mismo tiempo que tiende en cada capítulo a obtener la frase poética que sintetice lo que Picasso está haciendo, está funcionando como un verdadero historiador que a través de fuentes documentales estructura y organiza la vida de Picasso y su obra y la divide en etapas. Tanto es así que por primera vez en la historia es Ramón quien da una importancia decisiva a lo que él llama los señores Stein, que la tuvieron. Hoy sabemos que si la familia Stein no llega a patrocinar la obra del Picasso transición del momento llamado Rosa al cubismo, Picasso no estaría hoy entre nosotros. Que fue precisamente la familia Stein la que lo introdujo también con Chuskin y Morozin, a los que también nombra Ramón, con lo cual deduzco que Ramón, para poder escribir esto, tuvo una entrevista con Kahnweiler y le preguntó cómo había sobrevivido Picasso y cómo había edificado el cubismo. Y Ramón dice que Picasso puede, y hemos estado hablando de coleccionismo estos días aquí, elaborar el cubismo porque hay un grupo de coleccionistas que le apoyan. Esta visión también es de una hipervisión, es decir, saber que el mundo del arte funciona de otra manera. Pero no solo eso. Ramón también señala algo que los historiadores han tardado mucho tiempo en señalar, que el viaje de 1905 de Picasso a Holanda le serena y aclara, y que constituye el nuevo primer encuentro de Picasso con la herencia del clasicismo. Es impresionante porque cuando lean ustedes algo sobre Picasso joven, tuvo que venir en los años 70, principios de los 70, el libro de Anthony Blunt y de Phoebe Poole para empezar a hablar de este Picasso de Holanda. Mientras tanto, nadie se había fijado en el que Picasso en Holanda era distinto, a excepción de Ramón. Pero luego Ramón inaugura en Picasso lo que él llama el periodo carne, y lo que hoy llamamos los años de Gosul, y la transición del momento de Gosul a el primer momento cubista. Ramón lo detecta con claridad y dice, ya ha pintado tantas obras que empieza a arquitecturizar y a hacer arquitectura. No tiene en consideración el arte ibérico, pero sí plantea que la gran transformación de Picasso se produce en el arte negro, un arte negro que ya Ramón señala está en relación con la lectura que Picasso hace del Greco, lo cual los historiadores han demostrado hoy que es verdad. Que Picasso vio esta obra del Greco en casa de Zuloaga y que tomó apuntes para relacionarlos con el arte negro. Es decir, Ramón también tuvo esta información. Pero aquí ocurre algo interesante. Para Ramón, que Picasso captara el arte negro fue su vuelta al desconcierto y a la nada.
Es decir, Ramón, la heterogeneidad cultural no la entiende todavía como un principio activo del arte moderno, sino que lo quiere plantear de otra manera. Porque, y ya voy a ir muy deprisa, porque el tiempo cumple, la siguiente gran intuición de Ramón es pensar que el collage es algo distinto que la pintura. Esto es que ni siquiera en los libros iniciales sobre el cubismo se aprecia. Y Ramón entiende el collage como una voluntad de relacionar el arte con la vida y como una voluntad de decir que aquello que puede ser puesto como un trozo de realidad no tiene por qué ser imitado. Y por lo tanto Ramón creo que fue una de las primeras personas en entender el sentido último del collage y lo que significaba. Pero una vez hablado del collage, una vez hablado de la entrada del cubismo y del arte negro, Ramón elabora una de las primeras teorías sobre el cubismo, que a excepción de las elaboradas coetáneamente por algunos historiadores cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que, en fin, que yo he tratado y he estudiado, pero no hay muchas teorías sobre el cubismo coetáneas al cubismo. Ramón, sin embargo, dedica un capítulo a establecer una teoría del cubismo. Y nos dice, como si fuese, yo qué sé, Clement Greenberg o yo qué sé, o Peter Bürger, ¿no? Que la esencia del cubismo es preguntarse, por primera vez en la historia del arte, ¿qué es lo bello? Realmente es una penetración en el alma del cubismo profundísima y que no hay nada bello que no esté en la naturaleza más que lo bello en sí. Y por lo tanto deduce Ramón que el cubismo, si es algo, es la pintura en sí, la pintura pura. Que el arte, por lo tanto, se divorcia de la estética. Esto lo dice Ramón. No hay que esperar a Deleuze, ni hay que esperar a la crítica posmoderna para hablar del divorcio entre el arte y la estética. Ramón ya lo está intuyendo. Y que cree que el arte no debe crear y no imitar, que la vista deforma la visión, que la verdad del espíritu es distinta a la de los sentidos, que el objeto del cuadro cubista está en el propio cuadro cubista y no en imitar nada fuera de él, y que el objeto más que mirado es transustanciado. Y Ramón pone una broma para alguien que no entiende el cubismo y lo que quiere significar esta pregunta por qué es lo bello y por el arte en sí. Le pregunta a su interlocutor: ¿qué comió usted en el almuerzo el domingo? El interlocutor responde: ostras. ¿Y le gustan a usted las ostras? Con delirio, le responde. Y a continuación le dice: ¿y entiende usted a las ostras? ¿Cómo puede entonces decir que algo le gusta tanto si no lo entiende? Pues para Ramón, el hecho de degustar una obra cubista y el arte mismo, en definitiva, es esto mismo. Es decir, algo nos puede gustar con delirio, aunque no lo comprendamos. La profundidad psicológica de esta afirmación y la profundidad estética de esta afirmación llega muy lejos. Yo creo que en principio hasta esto conculca la tarea educativa y pedagógica de muchos museos. Para que algo te guste, y lo sabemos todos por el amor, en definitiva, no necesariamente tienes que comprenderlo. Y ese principio es el que rige el principio sustancial del arte moderno. Ahora bien, para Ramón, esta idea de pureza del cubismo es una penitencia que no se puede aguantar. Este es mi Ramón. Nos demuestra que lo comprende, nos demuestra que llega más lejos que ninguno a la hora de entender qué quiere decir el cubismo de Picasso, pero no por ello quiere decir que le parezca bien. Y esta es la clave de su modo de crítica, demostrarnos conocimiento y al mismo tiempo alteridad en los principios, ¿no? Dice: a los cubistas habría que recriminarles por su austeridad, no por sus delirios. Son unos puritanos. Claro, el lector se sorprende. Ramón crea un clima dramático en el lector tremendo. Has tenido que entrar en la evolución de Picasso y en toda la esencia del cubismo para luego decirte que el cubismo es un puritanismo que realmente no merece la pena. Pero a partir de aquí, Ramón llega más lejos, que es, después de esta afirmación que deja al lector sorprendido, crea algo que la mayoría de los presentes, que son estudiantes de literatura y saben mucho de narratología, pues se podrán sorprender también. Crea una narrativa del arte moderno hacia el cubismo. Creo que es la primera persona que hace esto en la crítica de arte europea. Creo que yo tuve un proyecto de investigación del Ministerio para averiguar todas estas cosas y ahora no me acuerdo muy bien. O
sea que le voy a tener que devolverle dinero al ministerio. ¿Cuándo se crean las narrativas del arte moderno? ¿No? Pues las narrativas del arte moderno se empiezan a crear a finales de los años 20, en cuanto Ramón la hace. La primera la crea la señora Clorer Miller en su museo en las afueras de Ámsterdam, en Otterlo, ¿no? Que es una narrativa creada con obras, no con textos, y a continuación, pues bueno, Terriade en Cahiers d'Art, algunos otros críticos, Chavenon del momento, ¿verdad? Torres García crea también una teoría del arte moderno, y se van creando y luego se van traduciendo. Pero Ramón crea una verdadera narrativa que es enormemente compleja, en la que ya no me puedo entretener, en la que solo falta Corot y en la que marca cómo hay contradicciones en la evolución del cubismo, de tal manera que el cubismo recuperaría una línea que llevaría de Seurat a Ingres, cosa en la que la mayoría de la crítica ya está de acuerdo. Es decir, Ingres está contenido en el cubismo, y Ramón explica por qué. Porque la deformación de Ingres y su carácter estructural de sus obras le hacen no ser un pintor académico, sino de otra forma. Y al mismo tiempo, el cubismo bebería de una manera lateral de Le Déjeuner sur l'Èvre de Manet, que para Ramón, antes de que lo dijera Barbour y antes de que lo dijera Foucault, es la primera obra de arte moderno. Por lo que implica de pervivencia de la tradición. Fíjense que Aby Barbour le dedicó al Déjeuner sur l'Èvre mucho tiempo, porque la veía basada en grabados antiguos y al mismo tiempo con una capacidad de transformación en la visión moderna, ¿verdad?, absoluta, cosa que también interesó luego a Foucault y que interesó a Frank Castelli y que interesó a tantos autores. Pues ya Ramón señala precisamente esta obra como clave en esa tesitura. Una vez dicho esto y hecha esta narrativa, vuelve de nuevo a una nueva teoría cubista. Se podrían decir muchas cosas: la pintura de la pintura, la disciplina, el valor constructivo, el equilibrio puro, pero sobre todo le interesa un concepto que es absolutamente posmoderno. El cubismo no se entiende si no se entiende como una traducción. El cubismo es un problema de traductología, porque el cubismo consiste en traducir el lenguaje de lo visible a otro lenguaje. Entonces, quien quiera entender una pintura cubista, dice Ramón, tiene que ser traductor. La visión, diríamos, yo creo que Paul de Man y algunos teóricos de la recepción, ¿verdad?, estarían contentísimos con Ramón, porque realmente el acto semiológico de ver una pintura implica su traducción, necesariamente. Y una traducción que no es homogénea, puesto que implica una traducción de un lenguaje hecho con materiales plásticos a un lenguaje hecho con materiales verbales o escriturales. Y por lo tanto, ahí está su esencia. Pues para Ramón, esa es la gran capacidad del cubismo. Pero dicho esto, lo que Ramón luego afirma es que Picasso, aun habiendo sido el gran fundador del cubismo, en realidad en su ser está contra el cubismo. Es decir, para el cubismo, porque en el cubismo a Picasso le aflora lo que él llama la tradición española. Es decir, que él no parte de una idea, como hacían Juan Gris, María Blanchard y Lichtis, sino que parte del objeto, de lo tangible. Y este hecho antiplatónico de Picasso hace que, aunque Picasso haya sido el mayor cubista y el inventor del cubismo, sea al mismo tiempo anticubista. La paradoja como forma de reflexión es algo puramente ramoniano. Seguramente lo habrán visto aquí, o no sé si habrá salido tal. Pero esta paradoja está llevada entonces al terreno de la crítica del arte fundamentada en los principios de la identidad. Es decir, Picasso, en su amor por el objeto, no puede amar la idea, no es platónico. Luego, aunque Picasso haya inventado el cubismo, Picasso nunca será cubista. ¿Qué será entonces siempre Picasso? Un apóstata. La apostasía es el credo estético de Picasso. ¿En qué consiste esto? Esto es algo que yo, mi tema de oposiciones a cátedra, lo hice sobre este tema, para quedar como el profesor de provincia más chulo del mundo, ¿no? Y para quedar como el tipo que aquel tribunal, presidido por el inefable Valeriano Bozal, viera que yo, pues en fin, podía llegar a aquello. Es decir, la idea de que Picasso siempre es heterodoxo. Que Picasso no es Picasso nunca en el discurso. Picasso es siempre Picasso en el excursus.
Cuando los libros reproducen una obra de Picasso como Fanny Tellier, es una obra anticubista. ¿Por qué? Porque Picasso está jugando a identificar la mandolina, que es el término jouer, que en francés jouer sirve también para indicar la relación sexual, ¿verdad? Y la está identificando con el seno de la muchacha. Picasso ha desbordado el marco de la investigación cubista para hacer una pintura erótica. Picasso siempre será un apóstata, porque el erotismo, lo tangible, lo físico, el objeto, siempre le van a interesar más que cualquier teoría de la forma pura. Y esta es la visión que Ramón hace de Picasso. Y por lo tanto, Ramón justifica el retorno al orden, que conoce plenamente porque habla de las críticas al arte boche. Cuando Kenneth Silver publicó Esprit de Corps, el libro que lo ha hecho famoso mundialmente, y habló de cómo en Francia se criticaba el cubismo por considerarlo boche, es decir, alemán, ¿no? Como nosotros decimos gabacho, en alemán se dice boch, para hablar de los alemanes, Ramón lo traía tan fresco que lo colocó en su libro. Y empieza a decir que Picasso en estas fechas comienza a ser realista a la moda de Ingres, he puesto Moza porque me he equivocado, a la moda de Ingres, ¿verdad? Dejando plantados a sus seguidores. Este es Picasso el apóstata, el heterogéneo, el heterodoxo, el que a él le interesa. Y el que cree que es el verdadero Picasso y el verdadero gusto de lo moderno, que está en este continuo apostatar de cualquier norma. Esto es la modernidad para Ramón. Cifrar una norma para no cumplirla. ¿No? Y aquí creo que también hay una reflexión de calado que quizás podríamos ver. Y su secreto, el secreto del traductor Picasso, es que es polilingüe. Es decir, que puede ser cubista o clásico según le conviene. La libertad de ser aleatorio es para Ramón el siguiente fundamento de la modernidad. La modernidad consiste en poder cambiar de posición. Sé que me he sobrecargado psicoanalíticamente en esta estancia en Tenerife, pero Lacan habría disfrutado mucho con esta afirmación de Ramón. Es decir, el sujeto no está en ningún sitio. El sujeto está en donde lo colocamos en cada momento. Pues para Ramón esto es, ¿verdad? No hay nada más terrible que eso de conócete a ti mismo. Si es que no somos mismos nunca, ¿cómo nos vamos a llegar a conocer? ¿No? Qué locura nos piden que hagamos, ¿no? Sí, pues Ramón parece que lo intuye y dice, es clásico cubista según le conviene, porque para él esta heterogeneidad y esta capacidad de ser aleatorio es el fundamento de la modernidad. Y añade, la época del cubismo no fue más que una época de penitencia. Enclaustrado estaba Picasso en el templo de la razón. Lo que hace a Picasso moderno es su élan vital incomparable. Con lo cual desborda el planteamiento de la estética hacia un planteamiento de otro tipo. Y por ello podemos entender que Ramón desde esta posición pueda clamar lo nuevo siempre, al mismo tiempo que utiliza a Solana para plantear su efigie. Porque él tiene algo muy claro, que lo que instaura el arte nuevo es el principio de la creación, y que este principio de la creación no tiene que ver con la mímesis. No se debe buscar en la imitación lo que se quiere crear, porque cuando el hombre tuvo necesidad de hacer moverse a las cosas inertes, no recurrió a imitar las piernas o a imitar las patas, que era lo único que andaba en el mundo, sino que creó esa cosa tan distante y tan estrambótica que es la rueda. Nunca he visto explicado de una manera más artificialmente estupenda que es el arte moderno. Si quieres movimiento, haz una rueda, no imites una pierna. Ramón, desde luego, tenía los secretos del arte nuevo. Muchas gracias. Bueno, creo que me he extendido demasiado, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues no se sientan tampoco. Sé que llevan aquí todo el día, que están ya como cansados y que... Sí. En cierto modo, también como un espejo, ¿no? Porque Picasso es diverso, es heterodoxo, es moderno y es clásico en un tiempo. Y Ramón es así también. Y Ramón también, ¿no? Efectivamente. Cuando va al rastro Sí. de Madrid encuentra objetos múltiples y Sí. todo le fascina, todo lo Sí. quiere, todo lo... Sí, sí. Se ha mirado un poco... Sí. Efectivamente, sí. Luego Ramón tiene otra... Es que he hecho esta charla 3 veces.
tenía 3 modelos para traer, ¿no? Al final me he decidido por este. En el modelo que tenía, que he desechado, terminaba con Maruja Mayo. Y con el libro que él escribe en Buenos Aires sobre Maruja Mayo. Dice, y nunca sabrán valorar, dice en lo de Maruja Mayo, lo que esta pintora supone porque ella tiene el genio de España. Es que era una frase muy para el momento presente. Y el genio de España siempre será no ser España, sino su propia heterogeneidad. ¿Qué manera de intuir desde el exilio? Bueno, lo que ahora nos ocurre. Es decir, qué manera de intuir y qué manera de confrontarse con sus contemporáneos en decir que no había ninguna esencia española, sino una continua heterogeneidad española. Y que España era eso, heterogeneidad. Y que cuando dejara de ser heterogénea, dejaría de ser España. Me parece que también fue de una lucidez enorme y que efectivamente él era también heterogéneo. En ese sentido, lo que pasa con Ramón, como pasa con tantos creadores españoles de este momento que son singulares, es que lo que hay es un anticipo de la posmodernidad. O sea, la modernidad española fue posmoderna. Al creer en la mezcla, en la deriva, en la heterogeneidad, en la diversidad, ¿no? Y esto es lo que, diríamos, hemos tardado mucho tiempo en entender y en realmente en saber, ¿no? Apreciar. Pero que ahora, con el paso del tiempo y con la llegada de esta era en la que vivimos, pues se ha convertido en un valor más que en cualquier otra cosa. Dígame. Yo quería darle las gracias por realmente entrar en conexión con lo que desde el principio el aula de literatura buscaba, ¿no? Cuando surgió el tema de Ramón, precisamente buscábamos eso, la necesidad de reivindicar la importancia de Ramón, ¿no? Después toda su labor biográfica con respecto a Oscar Wilde, Colette y muchísimos otros personajes, entre por ejemplo los que está también Echegaray o Jacinto Benavente, o sea, una mezcla hiperheterogénea de lo más rancio del siglo XIX como Echegaray a lo más moderno, ¿no? Y realmente creo que este es un buen final para un buen comienzo. Bueno, me alegro mucho. Sigamos, me voy a poner más gordo aún después de lo que usted me dice. Sí, bueno, era una retórica muy fácil tampoco. Pero para seguir indagando en la figura de Ramón por todos los textos que hay detrás, que no hemos releído, que seguirán desvelando muchísimo sobre la época y que lo hemos ocultado, diciendo, bueno, estaba ahí Ramón, decía muchas cosas, pero al final nunca profundizamos en su figura. Sí. Y creo que el curso, además con este final, lo demuestra de una manera perfecta. No, pues muchas gracias. Sí, yo también me sumo, yo me he convertido en ramoniano, ya lo he dicho al comenzar, no lo era, en el principio era simplemente una voluntad de afecto, ¿verdad? Saber lo que yo quería tener, y a Isidro, y a Artea, y a Tenerife, y sin embargo, pues al final, ¿verdad? Pues me he visto envuelto en la ola ramoniana también, ¿no? Su reconocimiento. Bueno, pues muchas gracias y ya nos vemos.